Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cojaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Dice Job en el capítulo 10, los versículos 9, 10 y 11. Y pues es una especie de reclamo que está haciendo Job a Dios el Padre, debido a que en ese momento él se estaba lamentando por la presencia de una llaga que dice la Biblia que abarcaba de la nuca al talón. Y pues antes él ya había demostrado que era muy fiel a Dios. Y aquí simplemente, pues seguramente perdió la paciencia. Sin embargo, lo que resaltamos de aquí es que Job, por toda la experiencia de comer animales y cazar, sabía que nosotros, en similitud de ellos, tenemos piel, carne, huesos y nervios. Precisamente el día de hoy hablaremos de los nervios. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestro departamento es el Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra Anatomía Humana. Hablaremos de la inervación del miembro superior o torácico. Quien habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología, psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Tal como en algún momento se los había mencionado, el que sabe anatomía no lee el idioma, lee la estructura anatómica y pues podemos decir que aquí dice tronco primario superior, aquí dice tronco primario medio, aquí dice tronco primario inferior. Aquí dice nervio radial, aquí dice nervio circunflejo, aquí dice nervio musculocutáneo y así sucesivamente lo que leemos son las estructuras y no el idioma. Eso es lo que debemos aprender a hacer. Y pues las ramas nerviosas donde se originan los diferentes plexos son pues originadas en los pares raquídeos, en los nervios raquídeos, que como hemos visto son 31 pares de nervios raquídeos, los cuales se originan en la médula espinal. Tienen una raíz posterior o sensitiva, una raíz anterior o motora, que también transporta las fibras simpáticas provenientes de las astas laterales. Una vez que se juntan estas dos raíces, pues observamos que en la raíz sensitiva se encuentra el ganglio raquídeo dorsal. Las dos raíces unidas forman el nervio raquídeo. El nervio raquídeo ya es mixto. Las raíces son puras. La raíz sensitiva es sensitiva pura. La raíz motora es motora pura y visceromotora por el simpático. Y el nervio propiamente dicho es mixto. Así que de esta manera el nervio al emerger por los agujeros de conjunción se divide en dos ramas. Una rama posterior denominada dorso espinal, destinada a la inervación de todas las estructuras que se encuentran en la parte posterior del cuerpo humano y del tronco, y que además tiene una ramita que se introduce nuevamente en el conducto raquimedular para inervar las estructuras que se encuentran alrededor de la médula espinal. La rama anterior, que también es mixta, porta a las fibras simpáticas provenientes directamente de las astas laterales, son las fibras preganglionares que llegan por medio del ramicomunicante blanco al ganglio simpático paravertebral. De este ganglio simpático paravertebral salen las fibras postganglionares hacia el nervio raquídeo, convirtiendo a este nervio en un nervio sensitivo motor y autonómico. A partir de las ramas anteriores de los nervios raquídeos es que se van a formar los diferentes plexos que vamos a estudiar en la anatomía humana. Aquí tenemos un esquema más o menos similar a lo que habíamos explicado: raíces sensitivas con el ganglio raquídeo dorsal, raíces motoras que transportan también las fibras simpáticas. Luego se dividen en una rama posterior y en una rama anterior. La rama posterior habíamos dicho que es la rama dorsoespinal y la rama anterior es la que va a formar los plexos. Aquí estamos viendo precisamente a nivel cervical los nervios cervical 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No está el 8, pero vemos la rama anterior y la rama
posterior o dorso espinal. Estas ramas anteriores entonces son las que se fusionan para formar los plexos, especialmente el que vamos a ver ahora, el plexo braquial. En esta imagen estamos viendo la raíz sensitiva de un nervio raquídeo, ya que está compuesta por fibras sensitivas, la raíz posterior o sensitiva. Vemos algunas de las ramas del plexo cervical superficial que son de interés en el miembro superior. Este es el músculo esternocleidomastoideo, esta es la vena yugular externa y a la altura de la mitad en el borde posterior del esternocleidomastoideo se hacen superficiales las ramas del plexo cervical superficial, que son la rama mastoidea, la rama auricular, la cervical transversa y la que nos interesa es esta rama que se denomina rama supraclavicular, que como verán ustedes tiene muchas divisiones y que inerva la piel de la parte superior del muñón del hombro y la piel de la región superior de la región torácica, donde se encuentra el músculo pectoral mayor. Pues entonces nos interesa conocer estas ramas que, si bien provienen del plexo cervical, van a inervar estructuras que estamos estudiando ahora. Ahí está, estamos viendo una disección realizada desde atrás, la médula espinal, de la cual están saliendo las diferentes raíces. Las sensitivas las han levantado y estamos viendo las raíces motoras, que son las que originarán aquí a nivel cervical el plexo braquial. Y precisamente el plexo braquial se origina de las ramas anteriores de los nervios raquídeos cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y de torácico 1. Estas ramas van a formar lo que se conoce con el nombre de troncos primarios. El nervio cervical 5 se une a cervical 6 y forma el tronco primario superior. La rama anterior de cervical 7 por sí sola forma el tronco primario medio. Y la rama anterior del nervio cervical 8 se une al torácico 1 y forman el tronco primario inferior. Aquí vemos cómo esos troncos primarios del plexo braquial se encuentran entre los dos escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Vemos como relación importante, además, en el escaleno anterior al nervio frénico. Estas ramas de origen, además, pueden presentar una unión que proviene del nervio cervical 4 y otra que proviene de torácico 1. Aquí vemos una imagen real donde podemos nuevamente repasar que este es el nervio cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y el torácico 1 detrás de esta arteria. Nuevamente podemos ver que en la realidad estas emergencias están en relación con el músculo escaleno anterior hacia adelante y el escaleno medio hacia atrás. Entre los dos hay un espacio llamado el intersticio interescalénico y como vemos la relación de la cara anterior del escaleno anterior es el nervio frénico. El desfiladero de los escalenos entonces contiene el origen del plexo braquial. Y como habíamos explicado en la imagen del Atlas, en esta foto real vemos que cervical 5 se une a cervical 6 y forma el tronco primario superior. Cervical 7 por sí sola está formando el tronco primario medio y cervical 8 y torácico 1 están formando el tronco primario inferior. Cada uno de estos troncos primarios va a terminar dividiéndose en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Rama anterior del primer tronco primario, rama posterior del primer tronco primario. Segundo tronco primario, rama anterior y rama posterior. Tercer tronco primario, rama anterior y rama posterior. Entonces, como verán ustedes, aquí se ha desplazado el plexo lateralmente, se lo ha alejado de la arteria axilar y pues podemos ver que en la formación del plexo, la rama anterior del primer tronco primario se une a la rama anterior del segundo tronco primario y forman esto que está separado por este gancho que se llama el fascículo lateral. Este fascículo lateral o medio músculo cutáneo recibe su nombre
del lateral porque se encuentra lateral a la arteria axilar y el nombre de medio músculo cutáneo porque da origen a la raíz externa del mediano y al nervio músculo cutáneo. Luego, la rama anterior del tronco primario inferior por sí sola está formando el fascículo interno o medial, que está medialmente localizado a la arteria axilar. Este se llama también medio cúbito cutáneo, porque da origen a la raíz interna del nervio mediano, al nervio cubital y a los nervios cutáneo interno del brazo y cutáneo interno del antebrazo. Y por último, vemos que todas las ramas posteriores, una, dos, tres ramas posteriores de los troncos primarios, se unen para formar el fascículo posterior. El fascículo posterior denominado también radio circunflejo. Ahí estamos viendo la rama circunfleja y ahí estamos viendo el nervio radial. Así es entonces cómo se forma el plexo braquial en sus orígenes, en su formación de troncos y en sus ramas terminales. El plexo braquial tiene la forma de un reloj de arena, ancho en su inicio, en su origen, se estrecha al llegar al vértice de la cavidad axilar, por donde ingresa al miembro superior, y en la cavidad axilar vuelve a ensancharse, simulando un reloj de arena. ¿Con quiénes se une el plexo braquial? Como ya habíamos mencionado, con cervical 4. Está recibiendo de cervical 4 una unión con el simpático, con el ganglio simpático cervical medio y cervical inferior, y con el nervio torácico 2. Suelen decir que cuando el aporte de cervical 4 es más voluminoso que torácico 2, el plexo braquial se llama antepuesto. Y cuando al contrario, torácico 2 es más importante en su unión hacia el plexo braquial que cervical 4, el plexo se denominará pospuesto. Una vez más, vemos que entre los escalenos anterior y medio se encuentra el plexo braquial. El plexo braquial está envuelto en una vaina aponeurótica que no es propia. Esa vaina aponeurótica se forma por las aponeurosis del escaleno anterior, del escaleno medio a nivel de su origen. Ahí está precisamente cómo los músculos escalenos están envueltos con sus vainas aponeuróticas que se prolongan hacia el plexo braquial y lo envuelven, en este caso junto con la arteria subclavia. Esta vaina aponeurótica que inicialmente está envolviendo al plexo braquial entre los escalenos, se desplaza lateralmente, haciendo que el plexo braquial esté protegido siempre por esa vaina aponeurótica. Aquí vemos nuevamente, acá se ha resecado el escaleno anterior y vemos la vaina aponeurótica del plexo braquial que le acompaña hasta la cavidad axilar, donde la vaina aponeurótica está formada por las aponeurosis de los músculos adyacentes como el subescapular, el bíceps y el brachioradial, el coracobraquial, perdón. Ahí está precisamente la vaina aponeurótica que es de interés clínico cuando hacemos bloqueos anestésicos. Ahí está una aguja ingresando en la vaina para no lesionar otras estructuras y disminuir la cantidad de anestésico que podríamos usar. ¿Cuáles son las relaciones? Ya hemos mencionado muchas de las relaciones del plexo braquial. En esta imagen nos faltaría el músculo cutáneo del cuello, además de la piel. El músculo cutáneo del cuello está cubriendo al esternocleidomastoideo, poderoso músculo, y profundamente al esternocleidomastoideo estarán pues los músculos escaleno anterior, escaleno medio y entre los dos, en el desfiladero de los escalenos, estará el plexo braquial. No nos olvidemos que también hemos visto que esta región está siendo cruzada por la vena yugular externa. En esta imagen se ha resecado el esternocleidomastoideo. Estamos viendo el homoioideo, la vena yugular interna, la arteria carótida común y el escaleno anterior y el escaleno medio. Todas estas ramas nerviosas que están aquí arriba, muy voluminosas, pertenecen al plexo cervical, especialmente al superficial en este caso. Ahí está el nervio frénico en la vaina aponeurótica del músculo escaleno anterior. Ahí está el escaleno anterior y el espacio entre los escalenos, el desfiladero de los escalenos, conteniendo al plexo braquial
que de esta manera se dirige hasta el vértice de la cavidad axilar, donde atraviesa el vértice de la cavidad axilar para introducirse en la región axilar. En esta otra imagen, además de haberse resecado el esternocleidomastoideo, se ha resecado el músculo escaleno anterior y estamos viendo que detrás del escaleno anterior está el plexo braquial hacia arriba y la arteria subclavia hacia abajo. Nuevamente lo mismo, esternocleidomastoideo, nos falta el músculo cutáneo del cuello que debería estar por aquí, escaleno medio y posterior, escaleno anterior, plexo braquial entrando en la cavidad axilar y se puede también acceder al mismo en la región infraclavicular. El plexo braquial también está muy relacionado con las cúpulas pleurales que se encuentran en el cuello y cuando hacemos algún procedimiento a este nivel, corremos el riesgo de lesionar las cúpulas pleurales y ocasionar un neumotórax o un hidrotórax por medicamentos. Nuevamente estamos viendo aquí cómo al escaleno anterior lo han hecho como transparente para mostrarnos que está cubriendo precisamente el origen del plexo braquial y ahí está el nervio frénico en la vaina del escaleno. Aquí estamos viendo prácticamente tres de los límites del vértice de la cavidad axilar, por delante la clavícula, lateralmente la apófisis coracoides, por detrás el borde superior de la escápula y medialmente el borde externo de la primera costilla, son los límites del vértice de la cavidad axilar, donde el plexo se estrecha para luego ensancharse nuevamente dentro de la cavidad axilar y ahí estar cubierta por los músculos pectoral mayor y pectoral menor antes de acceder al mismo. Aquí vemos como en dos niveles nos están mostrando que el plexo braquial está en relación con los escalenos, ¿ya? Y al mismo tiempo por abajo con la arteria subclavia y, como habíamos dicho, la cúpula pleural. Y una vez que ingresa en la cavidad axilar, pues los nervios del plexo braquial rodean a la arteria subclavia y luego la axilar. Nuevamente vemos aquí el cuello intacto. Ahí vemos el esternocleidomastoideo con sus dos cabezas y ahí vemos el surco interescalénico donde se puede hacer un bloqueo del plexo braquial para fines anestésicos. En la cavidad axilar, el plexo braquial está en relación íntima con la arteria axilar, con las venas axilares, con la vena axilar, es una sola, en este caso la vena, con los diferentes grupos ganglionares de la cavidad axilar y más lejos con los músculos y las aponeurosis, como la aponeurosis clavipectoroaxilar y el ligamento suspensorio de la axila. El plexo en todo este trayecto tiene lo que se denominan ramas colaterales, es decir, las ramas que se originan en el trayecto del plexo. Y estas ramas colaterales las podemos clasificar en ramas colaterales anteriores y ramas colaterales posteriores. Las ramas colaterales posteriores son el nervio del escaleno medio y el nervio del escaleno posterior. Estos dos pequeños nervios no solamente se encuentran en los nervios cervical 5, 6 y 7, sino también se originan en los nervios cervical 4, 3, 2 y proporcionan una inervación de tipo segmentaria a los músculos escalenos. Luego tenemos las ramas propiamente dichas ya del plexo braquial, que son el nervio del angular y del romboides, que se dirige hacia la parte posterior, precisamente hacia esos músculos que se encuentran en el dorso. Luego tenemos el nervio supraescapular, que se dirige a la escotadura supraescapular e ingresa a las fosas supra e infraespinosa. Este se origina de cervical 5 y cervical 6. Lo mismo que el nervio superior del subescapular, este que está allá al fondo es el subescapular, ahí está su nervio superior del subescapular y el nervio inferior del subescapular. Luego también tenemos este muy largo que se origina en cervical 5, 6 y 7. Ahí están sus ramitas de origen, que es el nervio torácico largo o nervio del serrato anterior o nervio respiratorio externo de Carlos Bell. Y el nervio del dorsal ancho, este que se está dirigiendo precisamente hasta este tendón, que es el del dorsal ancho. Y por último, el nervio del redondo mayor, que puede originarse en el inferior del subescapular. Y
así como hemos visto que tienen ramas colaterales posteriores, también el plexo nos presenta ramas colaterales anteriores. Del fascículo lateral está emergiendo el nervio pectoral lateral y del fascículo medial el nervio pectoral medial a la altura de la arteria acromiocoracoidea. Estas dos ramas pectorales se unen debajo de la emergencia de esta arteria y van a formar el asa de los nervios pectorales. El asa de los nervios pectorales va a dar inervación al músculo pectoral mayor, al músculo pectoral menor. Y por último tenemos como rama colateral anterior el nervio del músculo subclavio, que se origina en cervical 4 y cervical 5. Veremos ahora con detalle las ramas colaterales posteriores que hemos mencionado, que las que corresponden al plexo propiamente dicha son estas que están aquí ya especificadas. Y empezaremos a ver que entre las ramas colaterales, la primera es el nervio dorsoescapular o del angular del omóplato y de los romboides. Ahí están los romboides menor y mayor. Entonces vean cómo se origina en este esquema de los nervios cervical 5 y cervical 6. Se dirige caudalmente, penetran sus ramas en el nervio elevador de la escápula o ángulo del omóplato y luego penetran en el romboides menor y en el romboides mayor. Aquí estamos viendo una imagen parecida a esta, pero es real. El pabellón auricular, la región de la nuca, el cuello, ahí está la espina de la escápula, el acromion, ¿sí? Y vemos el nervio dorso escapular o angular o del angular y del romboides. Y precisamente aquí está el músculo angular del omóplato y aquí estamos viendo resecados al romboides menor y parte del romboides mayor, pero se nos está demostrando que el nervio del angular y del romboides está descendiendo hasta este nivel. Y aprovechamos para ver aquí en la escotadura supraescapular o superior de la escápula, escotadura superior de la escápula, la presencia del nervio supraescapular penetrando en la fosa supraespinosa y luego en la fosa infraespinosa por la escotadura inferior de la escápula. Y el segundo nervio que vemos es el nervio supraescapular, que ya lo hemos visto en realidad. Y el nervio supraescapular, que se origina en las raíces cervical 5 y cervical 6, se dirige hacia atrás, hacia la escápula y por la escotadura superior de la escápula ingresa en la escápula y se distribuye en el músculo supraespinoso, pasa por la escotadura espinoglenoidea y se distribuye en el músculo infraespinoso, proporciona ramas a la articulación del hombro y alguna rama al redondo menor. Ahí tenemos nuevamente lo mismo. Ahí está el ligamento transverso superior a nivel de la escotadura superior de la escápula o supraescapular, dejando pasar el nervio supraescapular hasta la fosa infraespinosa por la escotadura inferior o espinoglenoidea, y ahí están sus ramas para el músculo infraespinoso, para la articulación y alguna ramita para el redondo menor. Más de lo mismo que ya hemos visto, y ahí están precisamente sus ramas para el infraespinoso y alguna de estas puede llegar al redondo menor. Los nervios superior del subescapular e inferior del subescapular son colaterales posteriores que específicamente se originan en el fascículo posterior del plexo braquial. Aquí estamos viendo el nervio superior del subescapular, el nervio inferior del subescapular, que como su nombre lo indica, se dirigen a inervar precisamente a este músculo que lo estamos viendo ahí de fondo, que es el músculo subescapular inserto en la cara anterior de la escápula. Aquí lo tenemos al subescapular. En alguna ocasión, el nervio inferior del subescapular puede proporcionar la rama del músculo redondo mayor. Ahí están precisamente el superior del subescapular y el inferior del subescapular en esta imagen real. Y luego tenemos el nervio del serrato anterior, que como habíamos mencionado, se originan en cervical 5, cervical 6, cervical 7. Se dirigen hacia el tórax, hacia la cavidad axilar en primer lugar, donde pasan en un ángulo muy estrecho que se forma entre la escápula y la primera costilla. Es en esta región donde puede lesionarse
este nervio del serrato anterior o respiratorio externo de Carlos Bell. Este nervio está exclusivamente destinado a la inervación de este músculo que es el músculo serrato mayor o serrato anterior. Cuando se lesiona este nervio, pues ocurre esta posición del paciente con la escápula más salida en el lado lesionado. Se trata de una escápula alada. Y a continuación, pues vemos el nervio del dorsal ancho que se origina en C5, C6 o C6, C7 y C8 y se dirige, como hemos visto, por delante del subescapular hasta el dorsal ancho. Aquí hemos redundado el color rojo del dorsal ancho y el color amarillo del nervio del dorsal ancho o nervio tóraco dorsal. Inerva al dorsal ancho y como verán ustedes en esta imagen, nos demuestran cómo ingresa al dorsal ancho en su parte superior y se distribuye en toda la superficie, en todo lo que es el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. El nervio del redondo mayor, aquí está el dorsal ancho, ahí está el redondo mayor, puede provenir del nervio inferior del subescapular o ser un nervio independiente, como en este caso que hemos resaltado. Ahí está el nervio del redondo mayor. Y ahí lo tenemos al dorsal ancho y este es el nervio del dorsal ancho, que son ramas colaterales posteriores del plexo braquial. En resumen, tenemos las ramas colaterales posteriores, como ser el nervio del angular y del romboides, el nervio supraescapular, los nervios superior e inferior del subescapular, que está aquí. Tenemos el nervio del serrato anterior, que es este que abarca todas las digitaciones del serrato anterior, el nervio del dorsal ancho y el nervio del redondo mayor. Y pues ahora vamos a ver las ramas colaterales anteriores. Ya hemos mencionado que son el nervio pectoral lateral o externo, pectoral medial o interno, que están por debajo de la emergencia de la arteria acromiocoracoidea, formando el asa de los pectorales, de donde se desprenden ramas nerviosas que se van a dirigir hacia el músculo pectoral menor y hacia el músculo pectoral mayor. Aquí vemos una imagen real. Esta es la vena axilar, ahí está la arteria axilar y de la arteria axilar estamos viendo la emergencia de la arteria acromiocoracoidea, del fascículo lateral del plexo braquial. Este es el fascículo lateral, está saliendo el nervio pectoral lateral y del fascículo medial el nervio pectoral medial, formando este asa de los pectorales, del cual se desprenden ramas para el pectoral menor y para el pectoral mayor. Aquí vemos nuevamente lo que habíamos mencionado, los nervios pectoral lateral y pectoral medial, formando el asa de los pectorales y distribuyéndose entre el pectoral menor y el pectoral mayor. Seguimos en las ramas colaterales anteriores, nuevamente el asa de los pectorales, nuevamente el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, dirigiéndose a inervar los músculos pectoral mayor y pectoral menor. Nuevamente vemos el pectoral mayor levantado y este es el músculo pectoral menor que está en su sitio y estamos viendo el nervio pectoral medial y el pectoral lateral que están originándose alrededor de la arteria acromiocoracoidea. Y por último tenemos el nervio del subclavio. El nervio del músculo subclavio se origina a nivel de la raíz cervical 4 y con una buena anastomosis de cervical 5 o unión con de cervical 5 se dirige por delante del plexo, cubierto por esta que es la arteria transversa superficial del cuello y por detrás de la clavícula penetra en el músculo subclavio. Muchísimas gracias por su atención. Veremos además luego las ramas terminales del plexo braquial.